esfuerzo, así que quisiera empezar primero agradeciendo a los panelistas y poniendo en relieve la importancia de la diplomacia en salud para las enfermedades raras. Este primer panel, como lo dije al inicio, tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo y con todo lo que se está haciendo a nivel de Naciones Unidas, a nivel de mecanismos de integración, a nivel de países, en la resolución de la ONU y camino sobre todo hacia una resolución de la Organización Mundial de la Salud. Todo el trabajo que Juan empezó y habló del soporte de algunos países para empujar e impulsar esta resolución, pero también quisiera, y justamente por un tema de barrera de idioma, vamos a empezar con Durhan primero, que ella va a hablar en inglés. Tenemos acceso a traducción. Vamos a hacer una especie de juego con la traducción ahora porque pues tenemos temas técnicos que no podemos resolver completamente, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Entonces quiero invitar primero a Durhan para que ella pueda hablar de todo lo que ha pasado a nivel de la resolución de la ONU y el trabajo que se está dando y la importancia de esto para avanzar en políticas de enfermedades raras. ¿Por qué, si tenemos una resolución desde la ONU, podemos impulsar, gracias a esa resolución, en nuestros países las políticas, las regulaciones, el poner el tema en agenda, el tener planes para protección de enfermedades raras? So, Durhan, I'm going to switch in English for you. And I said, you know, I will make the translation, or Maria Marta will help us if the translator is not working. But I will ask you to stop every, you know, some paragraph just to make the translation for the people. So, welcome Durhan Wanriger. For the people who didn't know her, para las personas que no la conocen, y me permito hacer la presentación de ella, Durhan Wanriger es una líder en el movimiento de enfermedades raras, pero también en el movimiento de organizaciones de pacientes. Ella ha trabajado por más de 13 years, more or less, right? More, yeah. Ha trabajado por más de 30 años en desarrollar capacidades y en trabajar formando redes, formando grupos, intentando también educar a los grupos de interés en el mundo entero, sobre todo en el tema de evaluación de tecnologías sanitarias, un tema que hace muchísimos años ella empezó y para justamente involucrar a pacientes, y también ha trabajado mucho en el impulso de políticas de enfermedades raras. Durhan tiene un doctorado en psicología. Ella vive en Toronto, Canadá. Impulsa el tema de justamente el movimiento asociativo y la protección de derechos de personas con enfermedades raras en el mundo entero. Y ahora, bueno, ella fue por muchos años la presidenta o chair de Rare Disease International, que es la Organización Mundial de Enfermedades Raras, parte de Eurordis también, un programa importante que ha impulsado justamente el que haya más organizaciones en el mundo de enfermedades raras. Ellos ayudan y tienen una academia para formar líderes de enfermedades raras, y Durhan siempre ha sido como la líder en ese tema. Ella, yo creo que es una de las personas que más conoce y más sabe sobre el tema de enfermedades raras en el mundo entero, y es un privilegio para nosotros tenerla aquí con nosotros hablando de este tema, y sobre todo pudiendo empujar e impulsar un poquito esto de la importancia de la diplomacia en salud y de la resolución de OMS en el tema de enfermedades raras. So, welcome Durhan. Pleasure. Ella ya acaba de llegar, o sea, acaba de bajarse el avión y está con nosotros. So, thank you very much. Just be careful here. There's a step. Oh, yes. Okay? Yes. So be careful. Do not want to fall off the step. Thank you very, very much, Eva Maria, for the invitation to be here. Thank you, Juan, for the wonderful introduction that you gave. And I am just delighted to be able to come and address you in person, because it is so inspiring to see the work that is being done here.
No, que está muy contenta de estar aquí con... No soy experta en traducciones, así que tomen esto como que estamos en familia y que somos una familia. Ella está encantada de venir, acaba de llegar, pero que tiene una gran alegría de compartir en persona con todos nosotros su expertise en este tema. First of all, it is also amazing because we have been involved, as Eva Maria says, with Eurotas, is how I first came into the international rare diseases. So I am in Canada, and sometimes in Canada, you can feel very alone because the U.S. is a big country. But the U.S. is nothing like Canada in terms of their systems and their health care. And now it's going to be different even more. En primer lugar, lo que quiere contar es que ella participa en RDI, o en Rare Disease International, a partir de Eurodis, y a su vez que ella, como está en Canadá, muchas veces se siente un poco sola, porque, bueno, tiene al lado Estados Unidos, que es un gran país, y, bueno, Canadá puede parecer que es lo mismo, pero tiene sus singularidades y sus particularidades propias. So when Eva Maria invited me to come, I always like to understand kind of what people are doing. I mean, obviously, I've known Jesus for so many years. He's worked with us in RDI, obviously as part of Alibert, but also representing his community in Mexico. At the end of the day, we talk national policy and we talk global policy. But I believe very strongly the only thing that really makes a difference is what happens from the ground up, what people are doing. Que bueno, que cuando Eva María le invitó, ella estaba muy contenta porque muchas veces hablamos de políticas nacionales o de políticas regionales en estos distintos niveles, pero lo que a ella realmente le parece importante son estas acciones que se llevan a cabo desde la sociedad civil, desde el ground, desde el suelo, y que pueden emerger hacia arriba en estos otros niveles. So, for me, the rare disease community, of course, is not like one community. It's not cancer, it's not heart disease, it's not HIV, but it is many, many communities which all come together, though, with one big purpose, and that is if you have a condition that affects only a small number of people, you have the same rights to get access to health care and access to social support, the same as those who have much more prevalent diseases. Que cuando hablamos de enfermedades raras o poco frecuentes, ella cree que no estamos hablando de una sola comunidad o de un solo espacio homogéneo, como podemos pensar en HBE o en otras patologías, sino que ella cree que estamos hablando de un universo muy, muy diverso, pero que tiene un problema en común, aun cuando son estas pequeñas comunidades, que es el derecho a tener acceso a la salud. Si tú crees que... Okay. No, I'm going to say to her, if I'm not doing this well, that she can help me. She's perfect. Now. Sounds good to me. So if you are happy, we all are happy. So the importance, though, I think, is coming together, as we say. Other communities, they may be big, they can speak with one voice. We are many, many, many small voices, but if we don't speak together, nobody will listen. And we will not be able to advance what we really want, and that is for everybody to have access to the very best opportunities, not just only for good health, but for a good life. Que algunas otras patologías son mucho más grandes y que tienen una voz fuerte para hablar por sí mismas, pero que en realidad en enfermedades raras somos muchas pequeñas voces y que necesitamos trabajar juntos para que lo que más importa, que es el acceso a la cobertura de salud, pero no solo a la salud, sino una buena calidad de vida. But I will say is that it's so very important for us to have the global policies.
I think you heard Juan talk about, and Ave Maria as well. We have the WHO resolution on universal health coverage that recognizes rare diseases as a specific community. We have the UN, declaration on rare diseases, which also recognizes rare diseases as not just a clinical condition, but also a social, an economic, a gender condition, also one that affects people in terms of their abilities to fully participate due to disabilities. So it needs to cover not just what can we do in terms of the disease, but also the implications. One of the big areas that we are addressing is stigma, because in many cases, many people did not... It's okay, but I cannot remember all that you are saying, and you are saying all really important things that I need to remember. Okay, I will stop for a second, I'll come back, okay? No, okay. Tenemos las políticas públicas, estos diseños de políticas públicas globales que son muy importantes. Tenemos la resolución de Naciones Unidas, que obviamente nos da un marco muy importante para todos. Y la primera era... Do you say the global policies that we have? First global policy is the UN resolution on universal health coverage. La primera es la de las Naciones Unidas en cobertura universal. The UN Declaration on Rare Y la Diseases. segunda es la Declaración de Naciones Unidas que reconoce al colectivo de enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas como un universo particular que necesita ser cubierto por Naciones Unidas. But what we're doing now, and certainly Spain has stepped up to take the lead as one of the sponsors, is we're asking the WHO to put forth a resolution on rare diseases. And the difference is the UN resolution has good words. Countries say yes. WHO resolutions say you must do this, and we will follow up to see if you are doing this. Y ahora lo que estamos trabajando, que España ha sido el país patrocinador, es pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que trabaje la resolución sobre enfermedades raras. Y la diferencia es que nosotros tenemos la Declaración de Naciones Unidas y es muy importante, pero no deja de ser un voto afirmativo. En cambio, la resolución de la Organización Mundial de la Salud nos va a permitir decir, ustedes están obligados, se comprometieron a hacer las siguientes políticas en sus países. But don't want to take too much of your time because I know you've got a panel coming out, but for me, very important as to why I flew 15 hours to get here. Ella tardó casi 50 horas en llegar acá, así que va a ser breve porque además hay mucha gente. Is for you to realize how important you are, because I just came from Geneva, where we were at a Lancet Commission on Rare Diseases. Que ella quiere decirles por qué cada uno de ustedes es realmente importante. Ella acaba de venir de Ginebra en la comisión Lancet. We had 5 physicians from Latin America. They're very, very important. Había 5 médicos de aquí de Latinoamérica que eran sumamente importantes. Obviously, we had lots of representatives from Europe. Obviamente había muchos representantes europeos and North America. Y de Norteamérica. The problem, we only had one representative from Philippines. Teníamos un representante de Filipinas. Is that many times these resolutions and the plans are directed to high-income countries. A veces el problema es que estas resoluciones vienen de la mano de los problemas de los países de grandes ingresos. Certainly, I know Jesus and Regina, others who were at the World Orphan Drug Congress. We all came together, we shared what we were doing, we celebrated what was advancing. Pero nosotros en los congresos de drogas huérfanas o de otros tipos de congresos, vamos todos y compartimos lo que estamos haciendo y los problemas que tenemos en común.
But a lot of the solutions that we listened to were those for high-income countries. Pero la solución a esos problemas que planteamos muchas veces vienen de los países del primer mundo de gran nivel de ingreso. And yet the most important ones are the ones that people are doing themselves. And I think we need to make sure that that is built into the resolutions, it's built into the plans, but importantly, people are getting support to actually carry this out. Pero en realidad lo que es importante es que nosotros, las personas, seamos los que estemos participando en este tipo de resoluciones y tengamos una voz en la arquitectura de las políticas globales. I think if people saw a room like this, where you've got policy level, you've got national plan level, but you also have the community that's doing so much work, it would really set the example for what needs to be done. Rare diseases is not like any other disease. It starts with individuals, it starts with families. And it starts with them providing the support, the communities, and it pushes up in terms of the health system, pushes up into the national plans. But we need the national plans, and we need the governments to come back and say, okay, we can support that. And that's where the WHO helps. Y ella dice que cuando uno mira esta sala y este congreso, que ve las políticas globales y las políticas nacionales y estamos las personas, realmente es un buen ejemplo de una buena práctica donde estamos todos los niveles reunidos, pero que en realidad somos lo que tiene de particular las enfermedades raras es que inician los individuos, inician las familias que saben realmente qué es lo que sucede y son ellos los que tienen que ser escuchados por los decisores de políticas públicas y por quienes hacen las políticas públicas para que realmente eso tenga un impacto. So I can only end by saying you're the most important part of what is going to advance rare diseases. Ustedes son la parte más esencial y más importante de lo que está pasando en enfermedades poco frecuentes o raras. And when we have a resolution, the action plan that will be developed over the next 2 years, you must be there to insist that it recognizes that low, middle-income countries, that countries that are not part of Europe and not part of North America are just as important. Y ustedes van a ser los que realmente sean importantes para poder hacer la implementación de esta resolución de la Organización Mundial de la Salud y fundamentalmente que los países en desarrollo, los países de bajos ingresos o ingresos medios, somos tan importantes como Europa o los países desarrollados. And I will end by doing a salute to Juan. Aliber is one of the most important alliances. As you say, it's in Spain, it's in Portugal, but it comes and it supports and it brings in Latin America. You learn from them, they learn from you, and it is the model, I think, in terms of how we can move forward. There is nothing else like it. So you're doing amazing work here. Y que Aliber, que es una alianza que está en Portugal y que está en España, pero que también está en Latinoamérica y donde Latinoamérica aprende de España y de Portugal y España aprende de Latinoamérica, es un modelo a seguir de lo que es necesario hacer en el trabajo de enfermedades raras. I'm sorry, I thought that was the last thing. I want to say one more thing. I'm also president of the Asia Pacific Alliance of Rare Disease Organizations. Que ella es presidenta de la Alianza del Pacífico en enfermedades raras. And we're trying to do some of the same as Aliber. We have big countries, Australia, Japan, Korea, Hong Kong, they do well. And then we have smaller countries, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines. They are middle. And then we have little countries that are struggling. We have to work together. Y que están tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en Aliber, porque hay países grandes como Australia, Japón y los que ya nombró, porque ya me perdí, pero hay algunos países medios como Malasia y hay países de menores ingresos y es realmente el modelo que están tratando de implementar ellos también, como lo está haciendo Aliber. And I invite you next year, maybe in 2 years, we have a joint conference with our Asia Pacific and with Aliber. Y maybe en un año, quizás en un año o en 2 podamos hacer un congreso con Aliber y con esta Alianza del Pacífico. Y yo no voy a ser la traductora, así que van a estar todos tranquilos que voy a hacer. Thank you. ¿Tienes otro trabajo ahora, María Marta?
¿Ah? Brillante, brillante, gracias. Durhan, I sent it to you. I sent it to you a link for you in your phone, and you can go to the link and have the translation now. You have the simultaneous translation for you for the rest of the panel. Good. Bueno, vamos a seguir entonces con esta parte del panel. Yo quisiera hablar y preguntar primero a Mari Carmen y después a Alejandra y luego también a Jesús, un poco que nos hablen, sobre todo Mari Carmen y Alejandra van a poder hacer el trabajo de decirnos qué hacen ellos como mecanismos de integración para poder entender lo importante que es la diplomacia, ¿no?, en el tema de salud y sobre todo en este tema, cómo se podría hacer y cómo podríamos contribuir también desde estos mecanismos de integración para impulsar una resolución. Tanto Comisca como el ORAS trabajan con muchos países y con muchos ministerios de salud. Entonces me gustaría ver esta parte y me encantaría que nos cuenten un poco justamente el trabajo que ustedes hacen y cómo podríamos nosotros entrar en relación o poner en agenda, que es algo que estamos haciendo con Comisca justamente para ver el tema de diplomacia en salud. Comenzamos con Comisca, que es la que tiene más experiencia. María Carmen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que hay un elemento importante que quiero tal vez resaltar de un inicio. ¿Qué es el Comisca y qué es la CECOMISCA? Porque no oímos, ¿verdad? Pero ¿dónde está? El Sistema de Integración Centroamericana nace en el año 1991 con la firma del Tratado de Paz. Recuerden que había muchas guerrillas a nivel de Centroamérica y bueno, se firma el Tratado de Paz en 1990, en 1991 nace el Sistema de Integración Centroamericano por parte de los presidentes de en ese momento, de 6 países miembros. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Posteriormente, 2 años después, se une Belice y luego República Dominicana. Entonces, así nace el Sistema de Integración Centroamericana por reunión entre cancilleres y presidentes de la República. Ahí es donde empiezan a buscarse acciones de trabajo conjunto y, por supuesto, ya venía trabajando OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de la región, y había un organismo llamado RESCAT que coordinaba OPS y de ahí nació la Comisca, el Consejo de Ministros de Salud. El Consejo de Ministros de Salud son los 8 países de la región o los 8 ministros de la región que se reúnen cada 6 meses y toman decisiones. Pero quiero hacer una aclaración. Estas decisiones del Comisca son de carácter vinculante. Las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que se aprueba en Consejo Directivo de OPS, son recomendativas a pesar de que los Estados miembros levantan la mano. Sin embargo, nosotros en el Comisca, y bueno, y ahí es donde aparece la CECOMISCA, que en mi caso tengo la Secretaría Ejecutiva, apoyamos a esta articulación y a cumplir los mandatos de los ministros, a hacerlas funcionar en los 8 Estados miembros, y lo hacemos ¿cómo? Con integración de instancias técnicas operativas para cada uno de los temas. Les digo que en este momento no tenemos una instancia que trate de forma exclusiva las enfermedades raras. Se los aclaro porque creo que es parte importante del compromiso y lo que tenemos que revisar de manera que aquí lo tengamos. Si tenemos una comisión técnica que atiende enfermedades crónicas y enfermedades crónicas no transmisibles y que atiende y algunas comisiones que atienden enfermedades transmisibles. Sin embargo,
no hay una comisión específica y creo que esa es una de las primeras tareas que tenemos que hacer. Pero sí quería aclarar esto. El Consejo de Ministros de Salud, las decisiones son de carácter vinculante. O sea, es de obligatoriedad para los Estados miembros cumplirla y está, cuando ellos firman, antes de su firma, y yo soy muy enfática cuando tenemos reuniones y les digo, bueno, lo que van a firmar tienen que aprobarlo. Entonces, ¿cómo veo ahí el tema de llevar esto a los ministros? Lo hemos trabajado en este momento también con HILAR, con el tema de autocuidado. Logramos que cada uno de los países de los ministros firmara el compromiso y la nota a la Organización Mundial de la Salud para que la resolución sea vista en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Creo que desde ahí podemos también buscar, yo creo que ahora en la mañana lo hablé con Juan, podemos buscar la posibilidad de que los ministros, a través de sus oficinas de asuntos internacionales, firmen una nota de compromiso o una nota de solicitud a la Asamblea para poder llevar el tema e incorporarlo en sus agendas políticas. El año pasado hicimos una reunión en el marco, nosotros participamos normalmente en la reunión de la Asamblea Mundial, vamos como SECOMISCA un equipo y hacemos algunas reuniones paralelas con algunos otros temas y creemos que tal vez el próximo podríamos buscar y hacemos alguna reunión juntas, de manera que reunamos a los ministros y previo a la Asamblea tener algún elemento de este tipo. Podemos buscar los mecanismos y creo que, digamos, podríamos verlo partiendo de lo que es diplomacia, porque esa es la diplomacia en salud. ¿Qué es la diplomacia en salud? Es lograr que los acuerdos, llegar a acuerdos políticos específicos y que se cumplan. Y que no nos quedemos realmente solamente como se planteaba en el papel, pero sí quería, digamos, dejar de forma específica qué es lo que hace en este momento SECOMISCA y cómo SECOMISCA. Otro tema, nosotros tenemos un proceso que se llama de hace 13 años, que se llama negociación conjunta COMISCA-R, y le pongo COMISCA-R porque es marca registrada. Este proceso de negociación conjunta COMISCA reúne a los 8 Estados miembros y bueno, ahora se nos unió Ecuador para hacer negociación de precios de medicamentos. Vamos a ver, no es un mecanismo que esté en contra del Fondo Estratégico de OPS y quiero aclararlo porque a veces se nos mide como eso. Es un mecanismo que el COMISCA ante eventos y ante la compra de medicamentos de alto costo y que veía que hay grandes diferencias a nivel de los países, por ejemplo, antirretrovirales en población infantil. Las empresas farmacéuticas no van a vender poquitas cantidades a los países porque realmente un país ocupa 100 frascos, otros 200 frascos, o sea, la región ocupa hacer una negociación en masa. Entonces se hace un proceso en negociación en línea y se utiliza la plataforma, una plataforma que tenemos nosotros de negociación conjunta COMISCA. El proveedor presenta, en este caso la empresa farmacéutica, una sola proceso de licitación, podríamos decirlo así, y se hace una subasta a la baja y después cada país compra con la garantía de que el proveedor le tiene que llevar en sus aduanas el medicamento. Y entonces hay una disminución importante. Los efectos que hemos tenido, les puedo decir, en los años, lo que se ha medido, por ejemplo, hay beneficios de más de $2 millones en algunos de los países, dependiendo de lo que compren. La que acabamos de tener, por ejemplo, solo para Ecuador, resultó tener una valoración importante, cerca de $600,000 de beneficio. ¿Qué significa esto? Que disminuyó tal el precio que pueden comprar más medicamentos. Entonces, nosotros, en este caso,
podríamos estar revisando. Hay más de 100 medicamentos en el listado oficial. Estamos revisando ese listado oficial, que los países son los que lo definen. No lo definimos nosotros como Secomisca, son los ministerios de salud y los estados los que definen los medicamentos. Pero, por ejemplo, República Dominicana, el ministro ha sido muy enfático en incorporar medicamentos de alto costo, y dentro de esos medicamentos de alto costo sé que ha incluido medicamentos para enfermedades raras. La Caja Costarricense de Seguro Social en Costa Rica utiliza el mecanismo y está utilizando, ya está introduciendo medicamentos de enfermedades raras en ese listado. Cuando 3 o 4 países nos piden incluir medicamentos, se incluye en el listado oficial, se aprueba por los ministros y viene un proceso de negociación. Entonces, es importante, aquí participan, y les digo, no solo ministerios de salud, participan organizaciones de seguridad social y participan asociaciones de pacientes con cáncer infantil y, ¿por qué no?, una asociación de pacientes de enfermedades raras que se incorpore al mecanismo. Entonces, hay, digamos, un mecanismo que está funcionando, tiene 13 años de experiencia y ha venido generando grandes beneficios. Tantos beneficios que en este momento tenemos un mandato de los presidentes de la región donde estamos incluyendo insumos para el sector agrícola, por ejemplo. Entonces, hay un tema, digamos, importante de avance en el proceso. Entonces, sí quiero, digamos, dejarle como ese proceso, porque sé que estamos contratiempo, pero sí esos 2 grandes elementos de posibilidad del trabajo desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros. Gracias, doctora Alejandra Acuña. Se fijan cómo es tan interesante el hablar de mecanismos de integración y todos los beneficios que uno puede tener a nivel también de resoluciones con carácter vinculante. La doctora Acuña ha mencionado algo que es supremamente importante cuando trabajamos e impulsamos temas relacionados con política pública, ¿no? Hace muchos años hicimos un trabajo para una resolución en enfermedades crónicas no transmisibles en la ONU y los presidentes firmaron y todo el mundo estuvo de acuerdo, tuvimos como 182 votos, me parece, para esa resolución y luego todos los miembros de las Naciones Unidas se adhirieron a esta resolución. El problema fue que solamente uno hace como el acuerdo, pero la implementación depende de cada país y de los recursos de cada país. Cuando tenemos mecanismos de integración en donde las reuniones y donde los acuerdos generan una situación vinculante de cumplimiento, entonces se puede mejorar justamente e impulsar e implementar lo que uno tiene en acuerdo. No es solamente el tener el documento, la resolución, y es por eso que también es tan importante el soporte que nos dan los países para impulsar este tipo de resoluciones. Ahora le voy a dar, antes de Mari Carmen, el pase al doctor Javier Padilla, que está allá en España esperándonos. Lo estamos extrañando muchísimo aquí, pero no nos hemos olvidado y estamos muy expectantes, sobre todo, de todo lo que nos pueda contar, porque España es uno de los países impulsores y que está dando soporte justamente al trabajo de la resolución de la OMS. Doctor Padilla, cuéntenos un poco cómo es este proceso y el proceso de diplomacia que se tiene que generar para que los países puedan volverse parte de los países que soportan este tipo de resoluciones, además del trabajo brillante que ustedes están haciendo allá en el tema de enfermedades raras. Un gusto, bienvenido nuevamente, porque ya lo vimos en la mañana, así que está aquí, seguramente está mirando también la pantalla y está en el panel junto con nosotros y con todo el público. Adelante, doctor Padilla. Pues muchísimas gracias. Nada, la verdad es que es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Me habría gustado mucho poder estar en persona, pero bueno, como sabéis, los hechos que sucedieron hace el día 29 de octubre con unas grandes lluvias e inundaciones en la zona del Levante español han hecho que tuviera que quedarme aquí para poder trabajar en la gestión de las posibles alertas de salud pública que se desencadenan en esa zona.
Así que, bueno, dicho lo cual, por centrarme un poco en el tema, lo primero que quería agradecer es, por un lado, a Liber, la organización del evento y la invitación, y luego quería agradecer también muy especialmente tanto a FEDER, la organización a nivel de España, como a Rare Disease International, por el empuje a la hora de que podamos liderar. Para realizar sus estudios de educación superior. A ver. Sí, vale, perdón, que se había colado otra interferencia. Agradecer tanto a FEDER como a Rare Disease International todas las labores para empujarnos, digamos, para poder llevar ese liderazgo de la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es importante hablar un poco primero de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Lo ha contado también bien Durham, pero creo que es importante darnos cuenta de que para llegar aquí ha habido que dar unos cuantos pasos con anterioridad, que el primer paso podríamos señalarlo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el año 2015 en relación con la cobertura sanitaria universal y esa contemplación posteriormente de que no hay cobertura sanitaria universal si las enfermedades raras no son tenidas en cuenta, sin que las personas con enfermedades raras, enfermedades huérfanas, enfermedades poco frecuentes, no son tenidas en cuenta dentro de ese criterio de cobertura sanitaria universal. Creo que, básicamente, la aprobación de la resolución que hubo a nivel de Naciones Unidas lo que nos plantea es el paso previo, es decir, transitar de lo de Naciones Unidas a lo de la Organización Mundial de la Salud debe ser el equivalente a transitar de un acuerdo a un compromiso. Esa búsqueda de compromiso global es justamente, creo, que ante lo que estamos ahora mismo. Un compromiso que tiene que intentar afrontar los retos fundamentales a los que nos enfrentamos en el ámbito de las enfermedades raras. El primero que podemos hablar es el de poder tener la mejor asistencia disponible a nivel especializado de una manera razonablemente accesible y cercana a los pacientes y a sus familias. El segundo es el de poder hacer frente a los retrasos en el diagnóstico, pero también a los retrasos en el acceso a los tratamientos de una manera que sea solvente, pero que también sea accesible y sostenible para el conjunto de los sistemas de salud. El tercero es poder aliviar las cargas financieras que tienen que hacer frente a las personas y las familias con un diagnóstico de enfermedad rara. Y el cuarto es todo lo relacionado no solamente con el problema en términos sanitarios, sino principalmente con el problema en términos sociales y todo lo que rodea a diferentes elementos vinculados con la discapacidad, vinculados con la empleabilidad, vinculados con la inclusión en el ámbito de lo social. Centrándonos en concreto en lo que vendría a ser la resolución o la propuesta de resolución para la Asamblea Mundial de la Salud de mayo del año que viene, de la Organización Mundial de la Salud, lo primero agradecer el trabajo conjunto con Egipto, pero también todo el apoyo y la coesponsoría a Qatar, Malasia, Francia, Panamá y Chile. Creo que una de las características de esta propuesta de resolución es que es concreta y está muy vinculada a la acción. Es una propuesta de resolución que lo que quiere es instar al resto de los países a generar un plan de acción global en el marco de la Organización Mundial de la Salud, en el que se aúne conjuntamente el trabajo de los Estados miembros con el trabajo de actores no estatales, es decir, de organizaciones profesionales y muy fundamentalmente de todas esas organizaciones en el ámbito del activismo y en el ámbito del trabajo de la sociedad civil, en el ámbito de las enfermedades raras, con tres elementos fundamentales. El primero es desarrollar un marco político para posteriormente que ese sea el marco en el cual se desarrollen las acciones. El segundo es que todas esas acciones tienen que dotarse de evidencia, que todas las acciones tienen que estar basadas en la evidencia y este plan de acción global tiene que dotar de evidencia a todas las acciones que se van a desarrollar. Una cosa fundamental es que las acciones que serán verdaderamente efectivas son aquellas acciones que están basadas en la ciencia. La ciencia es el principal promotor de desarrollo en el ámbito de la atención a las enfermedades raras. Y el tercer elemento es que la resolución tiene que ser una especie de dibujar un horizonte y un camino que venga a cambiar el debate de la próxima década en el ámbito de las enfermedades raras. Creo que tiene que dar respuesta a 6 elementos fundamentales que tienen que estar incluidos dentro de esta resolución y que creemos que estarán incluidos dentro de esta resolución. Uno es el elemento fundamental de la cobertura sanitaria universal como condición de posibilidad para poder avanzar en el ámbito de las enfermedades raras. El segundo es el tener en cuenta que para poder avanzar en este ámbito, tener herramientas para el diagnóstico precoz es fundamental, no solamente para el cribado neonatal, sino también para el diagnóstico precoz y que obtener el diagnóstico de una enfermedad rara no sea un vagar por un desierto eterno de diferentes proveedores sanitarios hasta conseguir dar con un diagnóstico. Un tercer elemento fundamental que está relacionado con el acceso a los tratamientos y eso nos tiene que hacer ver la importancia de invertir en la financiación, pero también en la financiación de la investigación y desarrollo, pero también de cómo poder llegar con herramientas políticas innovadoras
en el ámbito de la contratación y de la financiación dentro de los sistemas públicos. Un cuarto elemento relacionado con la formación de los profesionales. Es necesario tener conocimiento especializado, pero también es necesario que en aquellos lugares donde el conocimiento es más generalista haya conocimiento sobre enfermedades raras. Yo soy médico de familia. En el ámbito de la atención primaria siempre se suele decir que la especialidad que tenemos que tener los profesionales de atención primaria es ser especialista en cada uno de nuestros pacientes. Y si tenemos pacientes con enfermedades raras, tenemos que ser también especialistas en aquello que les pasa. Un quinto elemento que estaría relacionado con la coordinación de los diferentes niveles, que suele ser uno de los ámbitos en los que más sufre el paciente, los problemas del sistema. Y un último elemento que es el central y por el que empezaría todo, que es el de la involucración de los pacientes y de los colectivos de pacientes en el diseño de todo esto. Nada para los pacientes y los pacientes debería ser un elemento fundamental también del desarrollo de la resolución que tenemos entre manos. Así que, sin dilatarme más, por decirlo de alguna manera, creo que lo fundamental es ser conscientes de que estamos construyendo una resolución para la Asamblea Mundial de la Salud que principalmente lo que va a intentar es recopilar todo el camino andado y reconfigurar el camino que vamos a andar con el compromiso de los Estados miembros y sabiendo que esto no tiene que ser una resolución para países de rentas medias, altas y altas, sino que tiene que ser una resolución que sea universal en términos de cobertura sanitaria y que sea universal en términos de los países a los que les hablamos, porque al fin y al cabo, cuando una persona tiene una enfermedad rara, no debería depender de cuál es el lugar en el que viva y de cuáles sean los sistemas sanitarios bajo los cuales queda albergado para poder saber que va a tener la cobertura y la protección suficiente como para poder mejorar su salud. Así que, sin más, muchísimas gracias y es un placer estar, aunque sea desde este lado del Atlántico. Muchas gracias. Doctor Padilla, nos sumamos a los mensajes de solidaridad con todas las personas allá en Valencia. Mi hermana vivió ahí por muchos años, conozco bien la ciudad, así que espero que el resto de las alertas sean solamente alertas y que todo vaya bien y que la gente se recupere de esta tragedia. Doctora Mari Carmen, yo quiero hablar un poco con usted bueno, somos amigas hace muchos años, pero además quiero mirar el tema de integración y de cómo nosotros podríamos ayudarnos desde la comunidad de enfermedades raras junto con el organismo andino y los otros mecanismos para seguir impulsando también esta resolución que se está trabajando a nivel del mundo. Yo sé que tu rol es importante y a ver si nos das un empujón también desde el otro lado. Bueno, no lo voy a hacer muy largo porque ya se está pasando mucho el tiempo, pero bueno, nosotros somos parte del Sistema Andino de Integración. Y el Sistema Andino de Integración tiene varios organismos y el único organismo de salud en este momento en Sudamérica es el Organismo Andino de Salud, reconocido como el referente de los 6 países. Estamos hablando de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Cómo trabajamos? A través de comités, subcomités, redes. En general, en este momento tenemos 35 instancias que están conformadas por representantes oficiales de cada país. Quiere decir, nosotros somos ministerios. El Organismo Andino de Salud es ministerios. Somos una organización de integración, pero ¿quién es nuestra autoridad máxima? Los ministros de salud. Ahora, el próximo 18 de diciembre vamos a cumplir 53 años de labor ininterrumpida, y eso lo decimos con mucho orgullo porque ha habido guerras entre nuestros países, han habido escaramuzas en nuestros países y sin embargo estamos totalmente convencidos que la salud está por encima de todo y que la salud es un puente inevitable, diría yo, para la paz y el desarrollo. Acabamos de tener una reunión en la que hemos puesto nosotros tenemos un plan estratégico, entran nomás a horascono.org, todo está escrito, tenemos un plan estratégico al 2030 y la primera línea que a mí me parece y que siempre la menciono es la salud, posicionar a la salud como un eje indispensable para el desarrollo, sin ningún tipo de discriminación. Ese es nuestro trabajo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era chica, quiere decir más delgada,
una de las directoras, yo comencé a pelear por enfermedades raras, pero doctora, le digo, es que todos tenemos derecho a la salud, sin excepción. Ay, doctora, ¿cómo se nota que usted no es una gerente? Así me dijo. Entonces, porque los que hemos recorrido mucho tiempo sabemos cómo han ido variando la forma de ver la salud, ¿no? Entonces yo le dije, no, estamos hablando de derechos, doctora, por favor. Como diciéndome, pues, ubíquese, ¿no? De la misma forma que cuando apareció el primer estudio de carga de morbilidad y salió salud mental, el director de esa época me dijo, seguramente están equivocados, ¿cómo va a salir salud mental? Y en este momento, salud mental es una emergencia mundial. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque el camino es largo, esto no es fácil, y enfermedades raras es el grupo de enfermedades, digamos, que van a tener que luchar más. ¿Por qué? Porque somos una cuestión, yo ya me pongo en las enfermedades, somos una cuestión de prevalencia, somos poquito, pero, ¿no? Y como me encantó como lo dijo Trump, ella dijo, somos varias voces chiquitas juntas, ¿no? Y no somos todo VIH, no somos todo tuberculosis, somos varias chiquitas. Entonces, ¿qué puede hacer el Organismo Andino de Salud? Primero que todo, definitivamente, nosotros, el comité, cuando entramos a la gestión, abrimos el comité de no transmisibles. Dijimos, yo no puedo tener un comité que de no transmisibles me haga tantas cosas. Entonces lo abrimos, cáncer, ya salió lo de cáncer infantil y estamos felices, trabajando. En este momento están en Chile hablando de hematopoyéticos y jalando a los otros países. Quiere decir, todos tenemos algo que ofrecer. Abrí sobrepeso y obesidad, porque el tema no solo es no transmisibles. Acá abrí enfermedad renal crónica, la próxima semana se están yendo a Bolivia para ayudar a hacer el plan para detener el dinero que se está, discúlpenme, estamos gastando cualquier cantidad de plata en enfermedad renal. Entonces, dentro de enfermedades no transmisibles tenemos, y eso lo tienen todos los ministerios, a enfermedades raras. ¿Ok? Hemos comenzado a trabajar, es cuestión de, en otras palabras, otra cosa maravillosa que ha dicho ella, todo desde abajo, no desde arriba. Bueno, les pasaré el dato, tiene que ir desde los dos lados, ¿ah? Tiene que ir desde abajo y tienes que tener apoyo desde arriba, porque si no, no aparece en la agenda. Acuérdense que tenemos dos agendas, la agenda pública y la agenda política. ¿Quién maneja la agenda política? Los decisores. ¿Quiénes son los decisores? Seamos sinceros, no solo son los ministros. Los decisores también es la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que como Organismo Andino de Salud nos ponemos a disposición, vamos a seguir empujando el tema. Estamos totalmente de acuerdo que la Asamblea Mundial de la Salud, si se puede sacar una resolución, obviamente, aunque sea solo una recomendación y no sea vinculante, nosotros nos manejamos con la Organización Mundial de la Salud. Y quien diga que no, estamos fuera. Entonces, como Grupo Andino, nosotros podemos proponer y podemos empujar. Sin embargo, todos tenemos que trabajar a la vez. El tema es que muchas veces cuando hay plataformas de enfermedades desafiantes, como es este caso, hay mucha actividad paralela. ¿Me dejo entender? Sí, los representantes de aquí, los representantes de allá, No, la idea es ir juntos, porque si no vamos juntos no vamos a lograr nada. Y el tema de la asamblea es un tema, Eva María, eso es un tema político, pero eso hay que moverlo y nosotros tenemos línea directa con cancillerías, lo podemos hacer, pero todos, me dejo entender, de todas partes. Si a mí me llaman y me dicen, oye, Mari Carmen, ¿tú crees que podrás apoyar? ¿Por qué no? Entonces yo llamo al ministro, oye, ¿tú crees que me podrán apoyar? ¿Por qué no? Y tú llamas como presidenta de la sociedad y dices, ¿tú crees que podrás apoyar? ¿Y por qué no?
Porque el tema cuando se sacan las resoluciones no solo es un tema técnico, seamos sinceros, no solo es un tema técnico. Depende mucho, no sé cómo decirlo bonito, de los lobbies. Depende mucho del interés que tengan los grupos y ahí sí estoy totalmente convencida de que sí necesitamos irnos a medicina de precisión. Ya no estamos en la época de que, como tú tienes cáncer de mama y tienes 70 años, a ti te toca esto. No. Eso es definitivo. No, ya estamos en otro momento histórico. Y lo que nosotros pedimos es el mayor nivel de salud al alcance de todos. Entonces no puede ser pues solamente a ti Y justamente las enfermedades raras es como, para mí es como un spotlight, ¿no? Un highlight, ¿no? Para las tres cosas que nosotros empujamos. Primero, investigación. Tiene que haber investigación. Y por favor, tiene que haber investigación en nuestros países. Acabamos de estar en México y estamos sacando muchas cosas ahí. Nosotros no podemos seguir diciendo, y se investigó en Europa. Está bien, se investiga en todas partes, pero nosotros también tenemos que investigar. El segundo tema es innovación, innovación. No podemos seguir tratando igual lo que ya no debe tratarse igual. Y esa es una de las causas más grandes y está muy relacionada con la inequidad y las desigualdades. Yo me voy al Seguro Social, tengo presión alta. ¿Qué me dan? Una pastilla que hace 3 años ya nadie la usa. Me voy a la práctica privada, me atienden por la presión alta y ¿qué me dan? El último grito de la moda. Me dejo entender. Imagínense si eso es común en enfermedades comunes, ¿cómo será en enfermedades raras? Y el tercer tema que yo creo que es súper importante es el de inversión. Inversión. ¿Cuánto invierto yo? Una política es importante cuando tiene presupuesto. Fíjense, las políticas que son importantes son las que más dinero tienen, porque el decisor político ha dicho, apuesto por esto, sí o no. Y ahí, ahorita es cáncer, definitivo, ahora es cáncer y no hay, y por favor, cáncer infantil, soy pediatra, me sale todo el cejo. Pero ¿qué significa eso? Que tenemos que aterrizar en storytelling. Esto ya no es un tema de números, esto es un tema de personas, de casos, de realidades. Porque cuando tú vas a conquistar algo o que quieres que se incorpore, ¿qué haces? Números para el cerebro, casos para el corazón, mortalidad y morbilidad para revolver el estómago para que tome la decisión rápida. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Entonces, el Organismo Andino de Salud, tranquilamente. Un comité armado, bien puesto, como Dios manda, porque nosotros somos así, como Dios manda, hacemos la cosa bien. Y segundo, se ríe la Ave María porque me conoces, hago las cosas bien. Es muy difícil hacer las cosas mal con Mari Carmen, o sea, no se puede. No hay forma, no hay forma. Es que una vez en Alemania, un alemán me dice, ¿calidad? ¿Hay alguna otra forma de hacerla? Si no es con calidad, no hay otra, ¿no? No hay otra forma. Y el otro tema que me gustó, lo de negociación de precios. El Organismo Andino fue el que negoció en el 2000, hace 20 años, todos los antirretrovirales. Fuimos nosotros los que sacamos los antirretrovirales. Y ahora lo que hemos sacado en primera instancia con negociación de precios ha sido oncológicos. Ahora, les voy a contar, ahí también tienen que trabajar ustedes, pues. Tienen que convencer a sus países para que los pongan en los sitios importantes. Me dejo entender. El ministro de la República Dominicana ha hecho eso porque lo han convencido. ¿Sí o no? Eso es trabajo ya de técnicos de sociedad civil. Si ellos a los ministros le dicen, en esa lista deben estar estos medicamentos, definitivamente negociamos los medicamentos. Acuérdense, como bloques, en este momento ya no hay otra. Si tú no trabajas como bloque, no logras nada.
Y por favor, basta ya del norte y el sur, basta ya de países de low incomes, ¿no? And middle incomes. Todos tenemos derecho, no hay ninguna excepción, pero los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Creo que no más. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Con tu intervención creo que vamos a facilitar muchísimo el tiempo de intervención de Jesús, que en fin, lo que has dicho es súper importante, ¿no? Hemos hablado de no hacer actividades paralelas, que es algo fundamental. A veces diluimos nuestros esfuerzos cuando empezamos a hacer actividades paralelas, ¿no? Creo que juntos y en coordinación y en colaboración se pueden lograr muchas cosas, y eso es parte de lo importante que hace que la diplomacia genere movimientos conjuntos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que trabajemos para impulsar la resolución todos, ¿no? No es una organización o la otra. El tema de investigación, que también es parte del paquete que tenemos que trabajar, es importante, y nosotros no estamos impulsando suficiente en la región. El tema de investigación, acceso a investigación clínica, ensayos clínicos en nuestra gente, trabajo de ese tipo, no lo hacemos suficiente porque también nos faltan todavía políticas, y creo que los mecanismos de integración podrían ser parte de las instancias y de los mecanismos que podrían ayudar a impulsar mucho más. El tema de posicionar la salud como un eje indispensable para el desarrollo también es algo que nos falta, porque siempre estamos posicionando otros temas, pero no nos damos cuenta que si no tenemos suficiente hecho en salud, no vamos a lograr todos los resultados. Miren, no, voy a cumplir 45 años de médica. Nunca había visto al ministro de Salud del mismo nivel que el ministro de Economía y Finanzas. Así, hablándose así. ¿Cuándo pasó eso? En la pandemia. En la pandemia, la salud fue el centro. Se acabó la pandemia, tenemos que luchar para que la salud nuevamente sea el centro. No solamente que esté dentro de las políticas, sino que sea el generador absoluto de desarrollo. Porque está demostrado que sin salud nosotros no podemos llegar a ningún sitio. Y cuando estamos hablando de salud como un derecho, estamos hablando de todos, todas y todos los demás que quieran. Exactamente, y ahí voy con los actores no estatales, que Aliber es parte de este grupo de actores no estatales, y quiero preguntarte a ti y realmente cerrar un poco el panel con el rol de la sociedad civil en el tema de la diplomacia en salud, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos y que impulsamos, sobre todo cuando hablamos de resoluciones al alto nivel, cuando hablamos de Naciones Unidas o de OMS, muchas de estas cosas son impulsadas por los actores no estatales, ¿no? Los actores no estatales somos nosotros, las organizaciones de pacientes, las redes, y en este caso Aliber, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Jesús, quisiera que tú sobre todo instes a que cada una de estas organizaciones que está aquí presente y que también están conectados puedan ser parte de ese motor que moviliza a los países a trabajar en apoyar esta resolución y también en apoyar mucho el trabajo de la política en salud. Disculpen que me cruzo, pero te dejo. Bien, muchas gracias. No tengo mucho que decir, ya lo han dicho todo. Es un trabajo importantísimo el que tiene que hacer la sociedad civil, pero no de manera aislada, como lo ha dicho Jürgen. Necesitamos unir esas voces. Jürgen desde el principio ha planteado la necesidad y la voz y el llamado a la acción de todos nosotros. No se puede hacer absolutamente nada si no se tienen esos consensos, si no se tiene ese pulso y esa realidad que emana y que viene de lo que vivimos todos los días cada uno de nosotros, y uno de los objetivos principales y de esta situación de diplomacia es hacer visibles las realidades que vivimos en nuestra América Latina.
Es ese llamado a la acción, esa búsqueda de entidades multilaterales que son el eje donde se pueden integrar políticas públicas que emanan para toda la región, desde las resoluciones y desde estos ejercicios que se hacen a través de las Naciones Unidas y a través de la Organización Mundial de la Salud. El impacto real que se debe de tener es de todos los días. El llamado a la acción es el trabajo constante, buscar mecanismos que después hagan que esto sea implementado, como por ejemplo lo que acaban de decir, y es un llamado totalmente que tiene muchísimo tiempo de construcción, esto de el consenso de precios, la búsqueda de compras consolidadas, la disminución o la eliminación de aranceles, mecanismos que hagan que se disminuyan los costos de importación y los costos de distribución, donde se busque la planeación en estas compras para que puedan entregarse medicamentos que no caduquen, estas fabricaciones de estos medicamentos, de estos biotecnológicos y de todos estos insumos que se necesitan no caduquen, que sean siempre efectivos, yendo hacia la modernidad, hacia estos mecanismos de innovación y que sean dirigidos con la mayor especificidad para cada una de las patologías, que ciertamente todas nuestras patologías y todas las enfermedades raras implican diferentes tipos de retos que no solamente se estandarizan, como pudiéramos verlo en VIH-Sida, con ejemplos muy estándares que han logrado muchísimo impacto en la sociedad, que han llevado estos impulsos a mucha investigación y a mejora y desarrollo de mejores medicamentos y de mejores alcances, establecer estos mecanismos que tenemos todos nosotros en la creación de registros de pacientes. Todas estas implementaciones que nos acaban de decir es solo unir esas partes, pero con dedicación. Algo que nos caracteriza mucho en el mundo, como latinos, ¿sí?, es la falta de seguimiento, pero también el asumir que otros hagan lo que nosotros debemos de hacer. Debemos dejar a un lado todo esto. El mensaje es claro. No tengo que decir ni repetir todo lo que han dicho quienes me han antecedido en la palabra. Llegar a consensos y a trabajos firmes y unificados, no con paralelismos ni con protagonismos, que eso nos va a llevar a diluir y hacer que no valga el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años. En primera persona me ha tocado acompañar desde la creación de Rare Disease International, he sido parte del Council, he sido parte del trabajo que se ha hecho desde la Alianza Iberoamericana, y también me ha tocado vivir cómo se ha dispersado este trabajo por la falta de integración y el protagonismo. Es otro de los factores que afectan muchísimo la diplomacia y el trabajo conjunto para poder llegar a logros que nos impacten a todos. Estamos a nada de tener y de seguir ejemplos como los que se han hecho a través de la historia y en el mundo, con VIH-Sida, con epilepsia, con otras patologías, enfermedades crónicas no transmisibles, donde estamos dentro. Pero si no logramos entender y todos estar leyendo en la misma página, los esfuerzos se pueden y se van a diluir. Esos esfuerzos que se están haciendo desde organismos internacionales, locales y multilaterales en nuestra región deben de tener un impacto muy preciso para que nuestra historia cambie. Y no tan lento como lo ha hecho, porque yo en primera persona, desde hace 20 años, a través del nacimiento de Jimena, estoy presente en estas discusiones y me ha tocado ver toda esa historia. Casi los conozco a todos. No somos extraños. Pero también pensemos en lo que ha acontecido, en las personas que ya se han ido, en las que no han logrado un diagnóstico, en aquellas que no vamos a evitar que vengan, pero que sí que tengan un mejor futuro. La construcción en otros países, en muchos países de nuestra región, ha sido sólida y se ve ahora amenazada por nuevos sistemas económicos y nuevos sistemas políticos que están derrumbando lo que se ha hecho, pero no lo vamos a dejar. Vamos a seguir impulsando y se requiere de que cerremos filas. La invitación ahí está, lo dijo Durkheim desde el principio, el llamado a la acción, la cooperación internacional y los mecanismos multilaterales, la representación de una región por agentes y gente seria que va en ese sentido, la ayuda multilateral internacional,
deben de ser los ejes donde se apoya la investigación, la visibilidad, sobre todo para mejorar nuestro acceso a la salud, cambiar el paradigma que hemos visto cómo se construye y tenemos ahora que derribarlo, haciendo acceso, haciendo investigación, yendo hacia la medicina de precisión, a los insumos innovadores, pero sobre todo a cambiar lo que hoy vivimos. Alguna vez, hace mucho tiempo, un político en mi país me dijo: Jesús, ¿tu hija tiene tratamiento? Sí, doctor, porque era un doctor. ¿Está garantizado este tratamiento para tu hija? Sí, doctor. Entonces, ¿qué te importan los demás? Deja que se mueran. No hay dinero suficiente. Como siempre, el tiempo me gana. Es un tirano, pero bueno. Mi opinión es esta. Me faltaría muchísimo tiempo. La discusión no es breve, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya podemos cerrar dándonos cuenta que la colaboración es importante, que tenemos que seguir impulsando desde sociedad civil este tipo de iniciativas y que siempre sigamos juntos, que trabajemos juntos, ese sería el mensaje final, para poder hacer que este movimiento no se diluya, ¿no?, sobre todo, y que más bien se fortalezca y que en un solo bloque podamos lograr lo que tanto queremos, que es la cobertura para todos y que nadie tenga que sufrir o que nadie tenga que tener una odisea para el diagnóstico y que nadie tenga que preocuparse porque tuvo un diagnóstico complicado. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen, muchísimas gracias. El político se murió de esclerosis lateral amiotrófica de una presentación devastadora después de haberme dicho lo que nos dijo hoy. Bueno, muchísimas gracias y vamos a tener, sí, Jesús, una foto del panel. Sí, yo creo.